Y ahí es donde entro yo. Porque los videojuegos retro merecen una segunda oportunidad, en este episodio continuaremos nuestra labor con uno de los grandes éxitos de la lucha libre para la consola de 64 bits de Nintendo. Antes de ingresar a la sala de operaciones del Dr. Retro, vale la pena dar un breve repaso sobre las principales características de este videojuego. WCW vs NWO Revenge fue lanzado en octubre del 98 y sería el videojuego más vendido en 1999. Los motivos de su éxito con respecto a su predecesor, el Tour Mundial, consisten en notables mejoras gráficas, una nueva modalidad de juego llamada Championship Mode y un extenso listado de luchadores entre los que resaltan Hollywood Hogan, El Gigante, Kevin Nash, Bill Goldberg y destacados de la comunidad latina, el gran Eddie Guerrero y Rey Mysterio Jr. Aquí tenemos un ejemplar original para la versión americana. En el label de portada vemos que aparecen Hulk Hogan, Kevin Nash y Goldberg. También está un luchador más, pero no recuerdo su nombre. Si sabes quién es y a quién le tenía bronca, indícalo en los comentarios. A diferencia de este lado de la carcasa, la parte posterior muestra un tono amarillento. Me pregunto por qué esto sucede solo en este lado. Se aprecia que uno de los seguros de la carcasa está roto. El dueño del cartucho me dijo que había visto algo raro en la tarjeta. En efecto, se puede ver que la parte inferior está quebrada, pero podremos apreciarlo mejor abriendo el cartucho. Antes de todo, siempre verifico si el juego es original. Para ello, valido que el código de la etiqueta sea el mismo que del chip ROM. Por este lado no se observa mayor daño. Ese pedazo de la tarjeta roto no afecta la funcionalidad. Veamos el otro lado. ¡Rayos! Esto sí es un problema, y grave. No solo dos pines están incompletos, sino la tarjeta misma está rota. Eso impide que pueda aplicar directamente el método de reemplazo de pines que ya he mostrado en anteriores videos. Ello debido a que la superficie en esta sección ya no es plana. Así que lo primero que se me vino a la cabeza fue sellar la tarjeta con una masilla donde pueda instalar los pines de repuesto. En este caso usaré Moldimix, que amasa como masilla y endurece como metal. Solo pude conseguir el producto que forma una masilla de color verde. Me pregunto si hay de otros colores más parecidos al de la parte inferior de este tipo de tarjetas. No demoré mucho en lograr la consistencia necesaria. Trataré de darle forma para que llene el vacío. Ahora removeré el exceso de masilla y procuraré que sea lo más plana posible.
Esperaré 1 hora para que endurezca. 3:28 de la madrugada. Veamos qué tal quedó. Suena bien, se siente lo suficientemente duro como para colocar los repuestos. Aplicaré un pegamento de secado ultra rápido para asegurar que los repuestos queden bien ensamblados. Cabe mencionar que la cinta de cobre es autoadhesiva. Luego de dejar secar por unos minutos, ahora conectaré los restos de los pines originales con los repuestos, soldándolos con estaño. Primero coloco un poco de estaño en las cintas. Luego un poco en los pines. Y finalmente los uno. Al limpiar los restos de flux me di cuenta que uno de los repuestos se salió. Seguramente el incremento de temperatura afectó el pegamento, así que aplicaré un poco más y dejaré secar. Llegó la hora de la verdad. Este plástico negro no ingresa fácilmente a su lugar por las soldaduras, pero con un poco de fuerza lo logré. Increíble, estoy muy sorprendido. Este ha sido uno de los pacientes más críticos que he atendido y no estaba muy seguro de los resultados. Solo queda disfrutar un poco del juego antes de devolverlo. Les dejo las mejores imágenes de los puñetes y patadas que intercambié con Wolver siendo joven. Qué alegría ver de nuevo este juego con vida. Eso ha sido todo en este episodio. No olvides apoyar al Dr. Retro con tu suscripción y comentarios. Finalmente quisiera mandar saludos a Ross387 Ratita Diamante, a Marcelo Carvalho, a mi carnal Beto Reyes, a David Albán, a Robeiriño Ramírez, a Nico Servian y a Cristian Chávez, y a Sergio Alarcón y a William Santiago. Hasta la próxima.